Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Queridos hermanos, estimados amigos, amables oyentes de este espacio, Mensaje de Bendición. Qué alegría, mis amados, es en este momento tener este privilegio maravilloso que Dios nos concede para poder saludarles a través de este medio con la intención de poder compartir con ustedes una vez más unos minutos de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Saben, mis amados, uno de los grandes desafíos de la humanidad hoy, y yo creo que durante toda la existencia de este mundo, es que saquemos momentos para reflexionar, para pensar, para meditar y tratar de entender a ese Dios maravilloso que siempre anhela y desea lo mejor para todos y cada uno de sus hijos. Es nuestro propósito en este momento, mis amigos, poder abrir la palabra de Dios y analizar algunas cosas que el Señor quiere que nosotros podamos entender con el único propósito de vivir mejor en la vida. Dios desea lo mejor, Dios quiere lo mejor en la vida de cada hijo. Bueno, pues lo que tú debes hacer es dejarse guiar por ese Dios. Dejar que el Señor tome su vida, nuestra vida, y que Dios sea el que la conduzca por ese camino que nos ha de llevar al reino de la gloria, al reino de los cielos, a la vida eterna. Yo quiero invitarles para que de la manera más breve analicemos, o usted me acompañe allí donde se encuentre, a leer el versículo 8 del Salmo 32. ¿Sabe? Los salmos tienen unos mensajes maravillosos. Todos los salmos son hermosísimos y Dios los inspiró con el fin de que se conviertan para nosotros esa inspiración que nos ayude cada día en el diario transcurrir, en los diferentes momentos difíciles de nuestra vida. Hermano, los salmos, toda la Biblia, pero los salmos en particular, fueron escritos pensando en eso, cómo motivarnos para que podamos salir adelante en cada situación de nuestra vida. Mis hermanos, el versículo 8 del Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí decimos amén. ¿Saben? Una de las grandes preocupaciones de la humanidad hoy, inclusive hablando de los gobiernos, hablando de las diferentes denominaciones religiosas, hablando de la problemática social, moral por la que atraviesa la humanidad en estos momentos, es la falta de entendimiento. Uno de los problemas graves que hay en la humanidad hoy es la falta de entendimiento. Es muy común oír, por ejemplo, padres que dicen: es que yo no entiendo a mis hijos. Viceversa, hijos que dicen: yo no puedo entender a mi papá, a mi mamá. Patronos que hablan de que no pueden entender a sus personas, colaboradores. Las personas que están empleadas en algún lugar se quejan porque no pueden entender a sus patronos. Hermanos, y eso es lo que hace que haya tanto conflicto en la humanidad, la falta de entender. Los esposos, conozco muchas parejas que tristemente se separan, se divorcian, matrimonios que se acaban solamente por falta de entendimiento.
Alguien decía que por encima del amor y por encima del dinero y por encima de las comodidades y por encima de todo, si una pareja quiere ser feliz, lo único que necesita es entenderse. Y sabe que de alguna forma estamos de acuerdo en eso. Porque es que cuando las personas nos entendemos, todo nos sale bien. Pero el problema es cuando falta precisamente eso, el entendimiento. Hermanos, la Biblia nos registra una serie de versículos adicional a este versículo 8 del Salmo 32. Hay una serie de versículos donde nos da a entender la gravedad del problema, la falta de entendimiento. El libro de Isaías, el capítulo 1 y el versículo 3, el profeta, siendo inspirado por Dios, dice: el rey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Hermano, yo tengo subrayada esa palabra aquí en mi Biblia. Israel, ¿qué cosa? No entiende. Israel no tiene entendimiento. Repite. Se dice que cuando en la Biblia aparece una palabra repetida es porque Dios quiere resaltar, sea la promesa, sea la bendición o sea la problemática en la que se está planteando. Y en este caso es una problemática. Israel, dice el Señor, Israel no entiende. Hermanos, ¿cómo es posible que si Israel se consideraba ser el pueblo de Dios, el pueblo predilecto, el pueblo escogido por Dios, y ahora el Señor dice, es que mira, mi pueblo no entiende? Hermano, ese es un problema grave, grave, y la Biblia lo registra, lo resalta de esa manera. Más adelante, el apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 11, resalta esta palabra como un problema grave en la humanidad. Y estoy hablando de más de 1000 años después de haberse escrito estos salmos. Ahora el apóstol Pablo lo registra. Dice el capítulo 3 y el versículo 11, no hay quien entienda. Vamos, el apóstol analizó, era un siervo de Dios, era un personaje usado por Dios. Y él iba fundando iglesias, haciendo obra en diferentes lugares. Pero cuando ya tenía que desplazarse, irse a otro lugar, hermanos, él buscaba personas, como es el ideal, como es el plan de Dios, buscaba personas para dejarlas en esos lugares con el fin, con el desafío de que siguieran con esa obra. Pero ahora aquí, si me permiten leer el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Y el versículo 11 agrega, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, el problema del mundo hoy, y hablamos de la humanidad, no de un lugar, de pronto de una nación ni de un pueblo, hermanos, de la humanidad a nivel general. Según los estadistas, dicen que hoy hay un poco más de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Pero si nosotros pudiéramos escoger entre todos los problemas que hay en esos 8.000 millones de habitantes, querido amigo, querido hermano, usted llegaría a una conclusión, y es que no hay quien busque a Dios. El problema no es económico, el problema no es de enfermedades, el problema no es, esa es la consecuencia de eso. Pero hermano, la raíz de los males, la raíz de todo, es que dice la Biblia, no hay quien entienda, y como no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. ¿Tú te imaginas, mi hermano, querido amigo, tú te imaginas que todos buscáramos realmente a Dios? Que toda la humanidad un día, un momento, le entregara su vida a ese Dios maravilloso y le dijera, mira Señor, aquí estoy, toma a Pedronel con sus problemas, con sus pecados, con sus faltas, con todos sus errores, con todo lo malo que tengo. Pero hermano, tómame.
Hermanos, el Señor Jesús dice, bueno, Dios dice allí en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y yo te encaminaré por el camino que ha de seguir. Hermano, esa es la solución. El problema es que no hay quien busque a Dios, pero la solución es si nosotros tan solo buscáramos de Dios. Hay otro versículo en otro salmo bastante parecido a este. Me refiero al Salmo número 14. En el Salmo número 14, el versículo 2 y 3, hay una proclama, y es una proclama de parte de Dios. ¿Que le escribió el salmista? Sí, le escribió el salmista, pero es que todo lo que está escrito en la Santa Biblia es porque fue inspirado por Dios. Y allí en este Salmo, el versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, ¿qué busca Dios todos los días? Yo me imagino al Señor en nuestra forma humana aquí de pensar. Yo me imagino a Dios todos los días, a toda hora, a todo momento, mirando la tierra para ver si había algún, o si hay algún entendido, una persona que quiera buscar a Dios. Hermano, el versículo 3 habla de algo bastante triste. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Saben, mis amados, estamos hablando de 4000 años atrás, cuando el Señor miró precisamente la tierra. Está registrado en el libro de Génesis, el capítulo 6. Usted puede leerlo, querido amigo, querido hermano, estúdielo con calma. Y dice palabras más, palabras menos, dice que Dios miró a la tierra con una lupa y no encontró, dice que la maldad del hombre era tanta que él vio el corazón del ser humano y dice que sus pensamientos era de continuo solamente hacia el mal. Yo tengo subrayada esa palabra allí en mi Biblia, solamente hacia el mal. Hermano, y fue cuando el Señor llegó a una conclusión: hay que acabar con esto, hay que exterminar la humanidad. Y entonces, dentro de esa lupa, gracias a Dios, dice que encontró un hombre en el cual halló gracia ante Dios. Y hablamos de Noé. Hermano, dice que Noé halló gracia ante Dios y ahora el Señor lo llama y le encomienda una de las misiones más grandes, tal vez, por qué no decirlo, la más grande que en algún momento Dios le haya encomendado a un ser humano. Mis amados, este versículo 2 del Salmo 14 dice: Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué es lo que busca Dios? Personas entendidas, personas con sabiduría, personas que busquemos la ayuda y la presencia, la dirección de nuestro Dios. Ese es el desafío. El problema no es la parte de falta de trabajo, ni falta de dinero, ni falta de comodidades. No, hermanos. El problema es que no hay quien busque a Dios. Hay un versículo en el libro de Jeremías que a mi juicio es bastante diciente, muy importante. Y yo les invito para que ustedes lean ojalá allí todo el capítulo 9 del libro de Jeremías. Yo voy a leer solamente un versículo. El versículo 24 de Jeremías 9 dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, y aquí decimos amén. Mis amados, los versículos anteriores, si usted los quiere leer, habla de que la gente con mucha facilidad se gloría en sí mismos. Y me hace recordar allí cuando fueron al templo publicano y el fariseo, ¿no? Cómo el fariseo se gloriaba, se crecía.
en su forma de ser, él se consideraba una persona perfecta. Hermano, y dice que el pobre publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos a Dios porque se consideraba pecador. Y él le dijo al Señor: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál es la diferencia en eso? Hermano, la diferencia en eso es que uno de ellos se gloriaba a sí mismo, pero el otro buscaba la ayuda, la dirección de Dios. Mis amados, ¿quieren saber cómo terminó la historia? Dice, es una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, y dice que el publicano salió, digámoslo, justificado ante Dios. Dios lo justificó, lo perdonó y le dio el manto de justicia, que es precisamente el perdón y el borrón de todos sus problemas. Mientras que el otro no pudo porque sencillamente se gloriaba en sí mismo. Hermanos, el versículo 23 de Jeremías 9 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. En esas cosas no es que nosotros debemos gloriarnos. Ahora, volvemos al versículo 24, dice: mas alabes en esto el que se debía de alabar. ¿En qué cosa? Dos cosas. Yo quiero resaltar solamente dos cosas de este versículo. Alabes en esto, dice el Señor. Alabes en esto, en entenderme y conocerme. Hermanos, cuando el mundo hoy no se entiende, las guerras, las grandes guerras que hay en los distintos países, es porque de pronto la humanidad de un país no se entiende con los habitantes del otro país. Y entonces se forman las grandes guerras. ¿Qué es lo que falta? Entendimiento. Hermanos, ¿por qué se acaba hoy en el mundo tantos hogares, tantas familias? No es la falta de recursos, no es la falta de comodidad, no, eso no es. Hermanos, lo que falta es entendimiento entre las personas. Mis amados, ahora cuando estamos atravesando por ese problema grave, cuando tú no te entiendes con los vecinos y viceversa, y entonces el Señor aparece, el Señor allí en el Salmo 32, versículo 8, dice: y yo te haré entender. Ay, mis amados, qué bendición más grande. Jeremías 9:24 dice que si hay algo en lo que usted debe gloriarse, si hay algo que usted debe buscar, es tratar de entender a Dios. Tratar de conocer más de Dios. Y entonces, en medio de este problema, como siempre, el Señor está listo para, disculpen la palabra, para aparecer. Y entonces dice: yo te haré entender. Mi estimado amigo, querido hermano, usted si cree, podemos creer hoy por fe que Dios nos puede ayudar para que nos entendamos los unos a los otros. Solamente a través de la dirección divina es como nosotros podemos entendernos entre los humanos. Y solamente a través de la comprensión entre los seres humanos es como podemos vivir bien. Hermano, si tú no te entiendes con sus allegados, con su familia, con sus amigos, con las personas con quienes tiene que compartir todos los días, difícilmente, prácticamente imposible, usted podrá vivir bien. Porque la parte clave en esto es poder entendernos. No nos entendemos, pero hermanos, ahora viene el Señor y nos dice: mira, yo te haré entender. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos darle hoy la oportunidad a Dios para que me ayude a cambiar mi mentalidad, para que me ayude a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y de pronto me ayude a bajarle un poco ese orgullo que no me deja entender a los demás. Yo espero que todo el mundo me entienda, que todo el mundo me obedezca, que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero yo no estoy dispuesto a entender a las otras personas. Hermanos, ese es el problema grave. Pero ahora viene el Señor, válgame mi redundancia, dice: mire, hijo, yo te haré entender.
Hermano, el Señor está dispuesto. Dios quiere ayudarnos para que usted pueda realmente entender, inclusive entenderse usted mismo. Porque otro de los problemas gravísimos es que nosotros no nos entendemos ni a nosotros mismos. Como no nos entendemos a sí mismos, vivimos mal, estamos tristes, estamos con nostalgia a toda hora, no le encontramos sentido a la vida, le perdemos el sentido a todo. Y entonces, ¿por qué? Porque no nos entendemos a sí mismos. Hermano, ¿cuál es la solución a esto? Yo quiero llevarlos de la manera más respetuosa y con el consejo más grande de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es la solución en esto? En el libro de San Juan hay un versículo muy bonito, muy bonito. Dice el capítulo 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí decimos amén. Hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el desafío? Pues yo creo que este versículo encierra todo. Y esta es la vida eterna. Es decir, este es el sentido de la vida. Esto es lo que usted necesita para poder ser feliz en la vida. Hay un vacío en la vida de todos los seres humanos que no lo puede llenar ni una persona, ni el dinero, ni las comodidades, ni la vanagloria, no lo puede llenar. Solamente ese vacío lo puede llenar Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Querido hermano, en el libro de San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estéis cansados, los que estéis trabajados, y yo os haré descansar. ¿Te gustaría descansar en las manos del Señor? Hermano, ¿te gustaría a ti darle la oportunidad hoy a Dios para que tome tu vida y la transforme de tal manera que usted pueda entender la vida? Es que no es fácil entender la vida. Pero si nosotros nos colocamos en las manos de Dios, Dios te va a ayudar para que tú entiendas la vida. Y si tú entiendes la vida, va a entenderse a sí mismo y va a entender a nuestros semejantes. Y entonces la vida será una bendición. Mi amado, que Dios te bendiga. Que el Señor nos ayude para que estos cortos consejos puedan hacer realmente eco en nuestra vida, una huella, y entonces a partir de hoy nuestra vida pueda cambiar cuando entendamos a Dios, cuando entendamos cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que Dios nos ayude de aquí en adelante para que esto sea una gran realidad. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.